¿Y si les dijera que cada decisión que tomamos, desde ahorrar un poco de dinero hasta planificar un proyecto a largo plazo, está conectada a un principio? Un principio que, según una teoría bastante provocadora, podría explicar el ascenso y la caída de las civilizaciones. Bueno, hoy vamos a desglosar precisamente esa idea, la preferencia temporal, basada en el trabajo de Hans Hermann Hoppe. La pregunta que nos va a guiar es simple, pero a la vez muy profunda. A ver, ¿por qué algunas sociedades se embarcan en proyectos que duran siglos, mientras que otras parecen vivir solo para el momento? La respuesta, según esta teoría, se encuentra en un solo concepto clave. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el concepto fundamental, la preferencia temporal. Después, veremos cómo esto impulsa lo que la teoría llama el proceso de civilización y cómo el gobierno puede, digamos, interponerse. Y finalmente, vamos a usar esta lupa para comparar la monarquía con la democracia, llegando a una conclusión que, les aseguro, da mucho que pensar. Ok, primera parada, la preferencia temporal. Es súper importante que entendamos bien esta idea, porque absolutamente todo lo que sigue se basa en ella. Es, por así decirlo, la pieza clave de este rompecabezas. Según la fuente de este análisis, esto es básicamente una ley de la naturaleza humana. Puesto de forma sencilla, si nos dan a elegir entre $100 hoy o $100 de aquí a un año, ¿qué elegimos? Pues los de hoy. Todos, sin excepción, valoramos más el ahora que el después. Es algo que, según la teoría, llevamos incorporado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la teoría lleva esto del individuo a la sociedad entera y distingue entre dos tipos de mentalidad. Por un lado, una sociedad con preferencia temporal baja, gente enfocada en el futuro, que ahorra, que invierte. Y por el otro, una con preferencia temporal alta, que vive para el hoy, para el consumo inmediato. Bien, vamos a la segunda parte, el proceso de civilización. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el progreso? Bueno, la teoría propone una conexión directísima. Dice que una preferencia temporal baja no es solo una elección personal, es el mismísimo motor de la civilización. Miren, este es el círculo virtuoso del que habla la fuente. Es una especie de bola de nieve positiva. Todo arranca con una baja preferencia temporal, o sea, con la gente pensando más a futuro. Esto lleva a que ahorren más. Ese ahorro se convierte en inversión, mejores herramientas, procesos más elaborados, lo que lógicamente aumenta la productividad y los ingresos. Y claro, con más seguridad económica, la gente se anima a planificar a un plazo todavía más largo, y el ciclo vuelve a empezar, cada vez con más fuerza. El punto crucial aquí entonces no es solo un tema de dinero, es algo mucho más profundo. Se trata de cómo una sociedad amplía su horizonte mental, de cómo pasa de pensar en la próxima comida a pensar en las próximas generaciones. Pasamos a la tercera sección, propiedad, crimen y gobierno. Y aquí la pregunta es, si este ciclo es tan poderoso y positivo, ¿qué podría detenerlo? Bueno, la teoría identifica un gran obstáculo en el camino, y todo tiene que ver con quién controla la propiedad. El argumento es bastante directo. La gente solo va a sacrificarse hoy, va a ahorrar, va a invertir a largo plazo, si tiene una certeza razonable de que va a poder disfrutar de los resultados en el futuro. Si existe el miedo constante de que se lo quiten, bueno, ¿para qué planificar? El incentivo simplemente desaparece. Y aquí la teoría hace una distinción que es como mínimo controversial. Por un lado, ve el crimen como un ataque a la propiedad, sí, pero esporádico, ilegítimo. Por otro lado, presenta al gobierno, a través de los impuestos y las regulaciones, como un ataque institucionalizado, y aquí la clave, considerado legítimo. Según este argumento, el efecto del gobierno es mucho más profundo, porque al ser constante y sistémico, eleva la preferencia temporal de toda la sociedad. Muy bien, cuarta sección. Ahora vamos a aplicar esta lente a la primera forma de gobierno que se analiza, la monarquía. La teoría la define de una manera muy particular, como una propiedad privada del gobierno. Esta cita lo resume perfectamente. La idea es que un rey, al ser el dueño del reino, tiene un interés personal y directo en que su propiedad prospere a largo plazo. Es como el dueño de una finca. La cuida porque sabe que su valor futuro depende de ello. Entonces, la teoría sostiene que el monarca, por su propia naturaleza de propietario, tiene incentivos para actuar con una preferencia temporal baja.
Piensa no solo en su propia vida, sino en el legado para sus hijos y nietos. Su horizonte temporal es, por definición, largo. Quinta sección. Ahora vamos a contrastar todo esto con el análisis que la misma fuente hace de la democracia, a la que define como propiedad pública del gobierno. La analogía aquí es fundamental para entender el argumento. Es la diferencia entre el dueño de una casa, que la cuida, la repara, y un inquilino que solo está de paso. El inquilino puede que no se preocupe por el desgaste a largo plazo, porque sabe que no estará ahí para sufrirlo, ni para beneficiarse de su valor. Desde esta perspectiva, los incentivos de un político que es solo un cuidador temporal lo llevan a tomar decisiones que favorecen el presente a costa del futuro, cosas como aumentar la deuda pública o gastar los recursos del país para asegurar una reelección encajan perfectamente en esta lógica de alta preferencia temporal. Esta tabla nos muestra el cara a cara de forma muy clara. El punto central de la teoría no es que los líderes democráticos tengan malas intenciones, sino que la estructura de incentivos del sistema, según el autor, promueve inevitablemente una visión a corto plazo. Y con esto llegamos a la última sección, un proceso de descivilización. ¿Cuál es entonces la conclusión final a la que nos lleva todo este razonamiento? La fuente señala un momento muy específico como el punto de quiebre en la historia, el final de la Primera Guerra Mundial. Es el momento en que las grandes monarquías europeas caen y el modelo de república democrática se convierte en la norma. Para la teoría, este es el inicio de la era de la propiedad pública del gobierno. El autor argumenta que, a partir de ese cambio histórico, todos los indicadores de preferencia temporal social han ido en aumento, llevando a lo que él denomina un proceso de descivilización. Es una afirmación muy fuerte que conecta fenómenos como la deuda pública, la inflación o incluso el crimen con este cambio fundamental en la estructura del gobierno. Para resumirlo y que quede bien claro, la tesis central y sin duda controversial de esta fuente es que al cambiar el tipo de propiedad del gobierno, de privada a pública, se alteraron los incentivos de una manera que ha fomentado sistemáticamente una visión cortoplacista en todos los aspectos de la sociedad. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Estemos de acuerdo o no con esta teoría, nos obliga a cuestionarnos la forma en que está estructurado nuestro gobierno hoy, qué incentivos crea para pensar en el futuro. Es la gran pregunta que se desprende de este análisis. Gracias por habernos acompañado.